En busca del récord, una carrera contra el fascismo. La búsqueda de la máxima velocidad sobre un vehículo siempre ha sido un desafío constante en el ser humano. En el arranque del siglo XX y durante sus 2 primeras décadas, fueron bastante comunes las reuniones organizadas para alcanzar el récord de velocidad, unas pruebas en las que participaban de forma indistinta automóviles y motocicletas. Todo el mundo tenía presente que nos encontrábamos ante vehículos claramente diferenciados por características y prestaciones, aunque se aceptó como común que los denominados cuadriciclos, automóviles ligeros de 4 ruedas con un peso mínimo de 250 kilos, pudieran competir en el mismo plano que las motocicletas de 2 o 3 ruedas. De hecho, los cuadriciclos estuvieron apartados de las competiciones automovilísticas durante mucho tiempo y participaban en las competiciones de motos como una clase más. Sin embargo, había que seguir tamizando la reglamentación, y al general Holden, uno de los más distinguidos miembros de la FICM, se le ocurrió, con toda la razón del mundo, que no tenía sentido que los cuadriciclos estuvieran integrados en la reglamentación motociclista. Con un criterio extremadamente pragmático, Holden propuso que la FICM regulara exclusivamente toda competición que se realizara sobre vehículos de 2 y 3 ruedas, y que los de 4 fueran competencia exclusiva de los clubes automovilísticos. Y así, en el Congreso de la FICM realizado el 30 de octubre de 1925 en París, la FICM y la Federación de Clubes Automovilísticos AIACR acordaron dar por buena la segregación de Holden, pero introdujeron lo que se denominó cláusula de escape, permitiendo que las federaciones nacionales pudieran hacer excepciones en sus propios países a esta norma general. En España, los cuadriciclos se mantuvieron integrados con regularidad en el programa de las competiciones motociclistas hasta la Guerra Civil. Como norma general se establecieron 3 modalidades de récord: corta distancia, de 1 kilómetro a 5 millas, larga distancia, de 10 kilómetros a 1000 kilómetros, y tiempo, de 1 a 24 horas. Y siempre con 2 variedades: salida parada y salida lanzada. Tras la Primera Guerra Mundial, cuando el deporte motociclista se reactiva en busca de una deseada normalidad, el asalto al récord de velocidad será un objetivo perseguido por muchos competidores. Antes del conflicto, Charlie Collier, uno de los pioneros del Tourist Trophy junto a su hermano Harry, se convirtió en un afanoso perseguidor del récord. Prácticamente era una cuestión personal, porque el Yankee Jake de Rosier tuvo la osadía de presentarse en Brooklands en 1911 y establecer lo que se considera el primer récord oficial de velocidad, 142,192 km por hora. Aquello formaba parte de la ofensiva de la marca estadounidense Indian en el viejo continente. Ese año el fabricante norteamericano había enviado un equipo al Tourist Trophy y acaparó las 3 primeras posiciones del Senior TT, la categoría más importante, con Oliver Godfrey, Charlie Franklin y Arthur Moorhouse. Y luego de Rosier se exhibió en Brooklands. Con el orgullo herido, los Collier, que además eran propietarios de Matchless, marca fundada por su padre a finales del siglo VI, trabajaron con determinación para preparar una moto capaz de superar la marca Indian, y ese mismo año regresaron a Brooklands, donde Charlie lograría rodar a 146,192 km por hora. El orgullo británico había sido restituido. Tras diversos intentos y la terrible guerra de por medio, no sería hasta 1920 cuando por fin se logró superar la marca de Collier. El 14 de abril de 1920 Jim Walker, con su Indian bicilíndrica de 8 válvulas de 1000 centímetros cúbicos, superó la icónica marca de las 100 millas por hora del mundo anglosajón en la playa de Daytona, en Florida, alcanzando los 166,67 km por hora. Ya entonces empezó a destacar un piloto que a lo largo de la década se convirtió en la referencia de la caza de récords, Bert Levac, que empleó como base una vieja Indian de 8 válvulas, un desguace de moto que había adquirido al irlandés Charlie Franklin, que en 1914 se había hecho popular por protagonizar el intento de récord de 24 horas, en solitario, en Brooklands. La tentativa acabó mal, pues uno de los tubos del depósito de gasolina se rompió, derramando combustible sobre el motor y convirtiendo a piloto y moto en una bola de fuego cuando rodaba a máxima velocidad sobre el peralte de Brooklands. El piloto salió bien librado del accidente, pero la Indian estuvo mucho tiempo envuelta en fuego antes de que este fuera extinguido. Esos despojos mecánicos los compró Levac y empezó a trabajar sobre ellos, convencido de que aún se le podía sacar provecho a eso que los demás consideraban que era una chatarra monumental. Otro problema añadido es que, para hacer pruebas con una moto de récord, necesitas un lugar donde poder exprimirla a máxima velocidad. Obvio, el único escenario disponible era Brooklands, pero había un problema. El circuito se cerró con el estallido de la guerra, y durante esos años fue utilizado como parque motorizado del ejército británico, con el consiguiente deterioro. Aún así, el determinado Levac siguió trabajando en Brooklands, a pesar de los profundos baches que los camiones y el equipamiento pesado habían dejado en la pista, y a pesar de las llamaradas que soltaba la Indian por los escapes, que terminaban abrasando las piernas del piloto. Nada lo detuvo. La caza del récord prosiguió. Otros competidores fueron mejorando la marca de Walker, a pequeños bocados, pero el 6 de julio de 1924 Levac marcó un registro que se quedó muy cerca de los 200 km por hora. Para entonces, Levac había dejado atrás la Indian y había comenzado a trabajar con otros fabricantes, entre ellos Brough Superior. Con esta moto, una SS-100 equipada con un motor JAP de 1000 centímetros cúbicos, Levac alcanzó los 191,59 km por hora. Ya eran palabras mayores.
Desde ese momento y hasta el final de la década, el objetivo de superar los 200 km por hora tuvo dos elementos comunes en la mayoría de las tentativas. El primero, la localización. La elevada velocidad a la que se rodaba hacía necesario un emplazamiento adecuado, y la Route Nationale, una carretera de largas rectas en las inmediaciones de la localidad de Arpajon, al sur de París, se convirtió en el escenario de moda para estas tentativas, por las facilidades que ofrecían las autoridades francesas. Hasta el final de la década, todo el que quería enfrentarse al desafío de la máxima velocidad ponía rumbo a Arpajon. Otro elemento común en los aspirantes al máximo registro, que competían en la clase de hasta 1000 centímetros cúbicos, era el omnipresente motor JAP, John Alfred Prestwich, con toda probabilidad el fabricante de automoción más importante de la primera mitad del siglo XX. En agosto de 1928 se produjo la clásica peregrinación de los cazadores de récords hasta Arpajon. El propio George Brough solía tomar parte en las tentativas con sus motos, y era un consumado especialista. Eso le llevó a convertirse, a decir de las crónicas, en el primer hombre que superó la barrera de los 200 km por hora. Los británicos dan como referencia 130 millas por hora, un registro que corresponde a 208 km por hora, pero para homologar una marca había que dar una pasada en cada sentido de la carretera. Brough tuvo un problema técnico y no pudo hacer la segunda pasada, por lo que su registro no se homologó. Sin embargo, en esa misma reunión, Owen Baldwin logró hacer sus dos pasadas, consiguiendo una marca de 200,56 km por hora. La barrera de los 200 km por hora había caído. ¿Con qué moto? Con una Zenith, equipada con el omnipresente motor JAP, por supuesto. Hasta ese momento el mundillo de los récords de velocidad se movía entre Reino Unido y Francia, entre la industria británica y los amplios espacios abiertos de las carreteras francesas. Pero, muy pronto, todo empezaría a cambiar. Todos los actores implicados tendrían que comenzar a mirar hacia el este, hacia la, para muchos, olvidada Alemania, cuya industria del motor había experimentado un importante crecimiento una vez superadas las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, y entre todas ellas, BMW fue la que se distinguió por su enorme capacidad técnica y la determinación de sus empleados. La variante alemana. Tras las limitaciones a la industria aeronáutica impuestas por el Tratado de Versalles, BMW tuvo que buscar su espacio en el terreno de la ingeniería. Gracias a Max Fried, BMW se centró en la industria motociclista. Su primera moto fue la R32, que vio la luz en el Salón del Automóvil y la Bicicleta de París de 1923. Como era costumbre en aquella época, no se tardó mucho en adaptarla para competir. BMW inscribió una R32 convenientemente modificada en las Laser-Dreieck Rennen de 1924, carrera que se disputaba en Schleiz, al suroeste de Chemnitz. BMW inscribió su moto en la categoría de 500 centímetros cúbicos y éxito a la primera. Franz Weber se hizo con el triunfo. También inscribió su moto en la carrera en Cuesta de Solitude, en las cercanías de Stuttgart, donde años después se instalaría uno de los trazados más conocidos de Alemania, tan desafiantes como letales. Y nueva victoria, esta vez con Rudolf Reich como piloto. La implicación de BMW en la competición será vital para el desarrollo de la marca en aquellos años, porque la experiencia adquirida en las carreras será muy valiosa. El fabricante alemán tocó todos los palos posibles: velocidad en circuito, los ISDT, International Six Days Trial, antecesores de los 6 días de enduro, y los récords de velocidad. Las posteriores evoluciones de la R32, con variadas cilindradas, como la R37 500 centímetros cúbicos, o la R62 742 centímetros cúbicos, permitieron que BMW siguiera evolucionando sus monturas. La actividad deportiva de BMW no se limitó exclusivamente a las categorías de gran cilindrada. Con la R39, una monocilíndrica de 250 centímetros cúbicos con motor OHV y transmisión por árbol, también logrará numerosos éxitos. En esos años BMW planifica concienzudamente todas sus actividades, de una forma metódica y rigurosa, casi castrense, y en lo deportivo decide constituir un grupo muy amplio de pilotos de fábrica a sueldo de la marca. El equipo oficial estaba compuesto por Josef Stelzer, Ernst Henne, Hans Joenius, Paul Koppen, Tony Bauhofer, Karl Gall y George Meyer. En aquellos primeros años, Stelzer se erige como la principal figura del equipo BMW, ya que en 1927 conseguirá el triunfo en el Gran Premio de Europa de 750, la competición antecesora del Campeonato del Mundo de Velocidad, que se realizó entre 1924 y 1937, cuya sede esa temporada fue el nuevo circuito de Nürburgring, que había sido inaugurado meses atrás. Este será el primer título oficial en la historia de la marca. Al final de la década, BMW se consagra a los récords de velocidad, una modalidad que será la más importante de su departamento de competición. Mientras británicos y franceses se veían las caras entre el verano y el otoño en Arpajon, los metódicos alemanes trabajaban en secreto sobre una R63 modificada, cuyo motor boxer de 735 centímetros cúbicos se alcanzaba de serie los 36 CV de potencia. Con una oportuna preparación, la versión de carreras rondaba los 40 CV. En contra de la opinión de Max Fried, el padre del boxer de BMW, se introdujo el uso del compresor para ganar potencia, un trabajo que estuvo a cargo de Joseph Hoff, que después de múltiples pruebas en busca de la aleación que soportara los esfuerzos de la elevada temperatura del motor, terminó diseñando su propio compresor que, funcionando a una presión de 1,2 bares, permitía alcanzar los 70 CV de potencia a 6.000 revoluciones por minuto.
Prácticamente duplicaba la potencia del modelo de serie y permitía a BMW plantar cara a la pérfida Albion con una moto de cilindrada inferior, con lo que de una sola tacada podría sumar dos récords, el de 750 y el de 1000 centímetros cúbicos. A partir de 1929, BMW se concentrará especialmente en la caza del récord de velocidad. Los británicos seguían trabajando en sus colosales motores JAPV2 de 1000 centímetros cúbicos. El 25 de agosto de 1928 Owen Baldwin atacará en Arpajon la barrera de los 200 km por hora, después de cuidar algunos detalles aerodinámicos. Su Zenith JAP es de lo más espartana y carece de carrocería, y Baldwin luce un mono blanco de lona, de amplia hechura, que flamea al viento con la aceleración, perjudicando la aerodinámica del conjunto. Consigue ceñirlo más a su cuerpo con esparadrapo y vendas, y así logrará establecer un nuevo registro, 200,56 km por hora. La barrera había caído. Levac, el gran especialista europeo de la velocidad, tenía el ánimo muy picado, como cantaba Javier Crae en Villatripas. Justo un año después de que Baldwin consiguiera el récord, terminó de afinar de nuevo su Brough superior JAP y mejorar notablemente esa marca, consiguiendo 207,73 km por hora. Pero qué poco dura la alegría en casa del pobre. El 19 de septiembre de 1929, apenas 3 semanas después de que Levac estableciera su registro, la BMW R63 modificada con Ernst-Gene a los mandos alcanzará el récord de velocidad en la autopista Múnich-Ingolstadt, 216,75 km por hora. En la década siguiente, BMW será la referencia en este terreno. Aquella fue una jornada doblemente festiva para Gene. Por un lado estableció una nueva marca y por otro salió indemne de un fortísimo accidente en una de sus pasadas. El eje de una de las ruedas se rompió a alta velocidad cuando Gene se aproximaba al punto de medida, sufriendo una caída en la que arrasó los instrumentos de medida, pero sobrevivió sin daños mayores al impacto. Gene sufrió algunos accidentes muy graves durante su etapa como piloto de récords que le incapacitaron para incorporarse al servicio activo en la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial, quedando adscrito a tareas administrativas. Gene se reveló como un ser humano de una fortaleza vital sin igual. Dejando a un lado su dura niñez, al quedarse huérfano de padres a los 5 años, solo 3 años antes de lograr su primer récord tuvo una caída sobre el hielo y sufrió una fractura de cráneo que lo dejó varios días en coma. De hecho lo dieron por muerto, y hasta se llegó a publicar su obituario, pero recuperó la conciencia, se levantó y abandonó el hospital a las pocas horas. Alquiló un carruaje para regresar a su casa, pero tuvo un nuevo accidente y volvió a golpearse la cabeza, ingresando inconsciente de nuevo en otro hospital. Y volvió a levantarse, y regresó a la competición, hasta que en 1927 ingresó en el equipo BMW. Como decíamos, los médicos militares le declararon incapaz para el servicio, pero Gene gozó de una larga y formidable carrera, y vivió hasta los 101 años, a pesar de lo duras y peligrosas que fueron las competiciones en las que se implicó al máximo. No podemos decir que BMW sorprendiera con su récord porque, hasta que llegó el momento de la tentativa, las pruebas que realizó Gene con su moto las desarrolló en la propia autopista, con tráfico abierto y a la vista del público. Los habitantes de la zona terminaron por acostumbrarse a las casi rutinarias pasadas de ese demonio negro que avanzaba por la carretera a una velocidad increíble. Para Gene y el equipo BMW lo más preocupante en su tentativa era controlar a los curiosos, porque con cada nueva jornada de pruebas se iban apostando a los lados de la autopista más y más personas. Llegada la fecha de la tentativa, como se le había dado mucha publicidad, el marketing no es un invento moderno, ese día hubo cerca de 2000 espectadores en la zona de la tentativa, que se asomaban curiosos al borde de la autopista, y Gene tenía miedo de que algún despistado llegara a cruzarse en su camino, con las terribles consecuencias que ello podría suponer para todos. Afortunadamente, y a pesar del accidente sufrido por Gene al final de la jornada, todo salió bastante bien. ¿Cómo se sentía Gene rodando a esas velocidades? Atendiendo a sus palabras, debió de ser lo más parecido a un hombre bala. Los árboles que había a los lados de la carrera daban la impresión de crear un tubo, a través del cual yo estaba siendo disparado, dijo el piloto alemán. Menuda sensación. El récord de Gene no fue acogido de buen grado por los británicos, que parecían convencidos de que disfrutarían de un reinado eterno sobre el deporte del motor, o al menos durante décadas. En Reino Unido se atacó a la tecnología alemana y se puso en cuestión el uso de motores comprimidos. Seguramente estaban despechados al ver cómo la industria teutona había sido capaz de recuperarse de las imposiciones del Tratado de Versalles en menos de una década, 10 años en los que, lejos de cerrar las heridas de la guerra, se había ahondado en la desconfianza y en el recelo por ambas partes. Los récords marcados por Ernst-Gene con la BMW compresor son una amenaza. Los ingleses están intentando evitar por las buenas o por las malas que los récords de Gene sean aprobados hasta que su industria esté en condiciones de lanzar su próxima tentativa, escribía la revista alemana Motor und Sport en enero de 1930. Ladran, luego cabalgamos, como escribía Rubén Darío. En el despacho de Múnich, Franz Josef Popp, el director de BMW, debía de sonreír con satisfacción. BMW, tras el éxito cosechado en sus primeras tentativas en 1929, concentrará el grueso de su actividad en competición en esta especialidad, con Ernst-Gene como principal piloto. Entre 1929 y 1937, BMW y Gene atacarán el récord en diferentes categorías, de 500 a 1000 centímetros cúbicos, con éxito en todas ellas. Sus rivales británicos lo seguirán intentando.
Si no puedes a tu enemigo, únete a él, es un lema tan manido como oportunista que nos hemos hartado de oír, y que le va al pelo en este lance a los británicos, que, viendo que la BMW con compresor alcanzaba unas prestaciones brutales, decidieron empezar a trabajar la sobrealimentación en los motores JAP de carrera larga. Joe Wright como piloto y Claude Temple como técnico, él mismo había llegado a marcar dos récords en 1923 y 1926, desarrollan la OEC Temple JAP a lo largo de 1930. Como era habitual, fueron a medirse a Arpajon, el centro de referencia de la época, donde la caza del récord de velocidad se había convertido en un festival, donde se vivía un ambiente excepcional con toda la localidad volcada alentando a los participantes. El 24 de agosto, Wright marcó 216,48 km por hora, quedando a solo unas décimas del récord de Gene. No se rindió, volvió a intentarlo una semana después, logrando llegar a los 220,99 km por hora. Pero BMW no había dicho su última palabra. 3 semanas después, Gene regresó a la autopista Ingolstadt-Múnich con la BMW compresor y superó ligeramente la marca de Wright, rodando a 221,54 km por hora. Nuevo récord. Perder el récord en tan breve espacio de tiempo hirió el orgullo de Wright, que tenía algunas ideas para mejorar la moto. Eso no era lo más difícil, lo verdaderamente complicado era encontrar un lugar donde realizar la nueva tentativa. Ni Arpajon ni Ingolstadt estaban disponibles en el otoño, y en Reino Unido seguía imperando la prohibición de cerrar las carreteras públicas para pruebas de velocidad. El Cork Motor Club de Irlanda salió en su ayuda, ofreciendo la carretera de Carrigrohane, en las cercanías de Cork, que disfrutaba de una larga recta que discurría en paralelo a la nueva línea del tranvía de Blarney, y que disfrutaba de un firme de buen agarre, apenas asfaltado 3 años antes. Temple reservó la carretera de Carrigrohane y consiguió que el concejo de Cork adelantara las 200 libras esterlinas de fianza requeridas por la FICM para la asistencia de sus comisarios y cronometradores. Otro detalle importante era la inversión realizada por OEC, Osborne Engineering Company, que esperaba llegar al popular London Motorsport Festival, en diciembre, con el prestigio de poseer el récord de velocidad, lo que se traducía en un buen número de ventas. El mercado sigue la bandera de cuadros, dijo en una ocasión Francisco X. Bultó, pero toda la estrategia comercial y de marketing de OEC se vino abajo con la nueva marca de Gene. Por eso, cuando Wright y Temple comentaron que tenían alternativas para mejorar la moto, OEC las apoyó con decisión. Prepararon con determinación la prueba, encargando nuevos elementos aerodinámicos y confiando en que estas medidas mejoraran las prestaciones, pero no llegaron a tiempo. Trabajaron sobre la OEC JAP, pero a Cork viajaron también con una Zenith JAP destinada a realizar alguna pasada de prueba para verificar el estado del asfalto. La lluvia del 5 de noviembre impidió que se realizara la tentativa, que tuvo que retrasarse al día siguiente. El 6 de noviembre amaneció perfecto. Wright disfrutó de un equipamiento muy peculiar, con una ropa muy ajustada, gafas especiales y un casco aerodinámico. La OEC arrancó remolcada por el coche de un vecino de Cork, y puso rumbo a la carretera de Carrigrohane para hacer un recorrido de reconocimiento, calentando la moto. En el camino de regreso a la base de operaciones, la moto empezó a fallar. Mientras Temple se ponía manos a la obra para localizar el problema, Wright cogió la Zenith para hacer una pasada de prueba. Las sensaciones fueron tan buenas que no quiso esperar a la OEC, e hizo una pasada cronometrada en la que marcó 243,96 km por hora, que superaba en 21 km por hora la marca de Gene. Todos quedaron sorprendidos. Realizó una segunda pasada en sentido contrario, tan rápida como la primera, pero, sorprendentemente, no se pudo registrar. Joe Wright junto a la OEC JAP, que luce con orgullo en el stand de la marca en el London Motorsport Festival. Sin embargo, el récord se consiguió con una Zenith. Todo sucedió en unos segundos. El viento tiró una pancarta publicitaria de BP Motor Spirit, precisamente uno de los patrocinadores de Wright, y los cronometradores abandonaron su puesto para retirarla de la carretera y sujetarla contra el muro del lateral de la pista, justo a tiempo de que llegara Wright y pudiera superar sin problemas el punto de cronometraje. A pesar de todo, se dio como velocidad de paso 238,43 km por hora. Combinado con el tiempo invertido en la pasada en sentido contrario, Wright acababa de establecer un nuevo récord, 242,59 km por hora. Palabras mayores. Seguramente se había batido el récord de Gene, pero no existía la certeza de que así hubiera sido, porque no se pudo efectuar la medición. Sin embargo, los cronometradores de la FICM dieron por bueno el resultado, y los periodistas presentes no se enteraron o no quisieron enterarse de las condiciones en que se había logrado la marca. Wright fue incapaz de percibir lo que había sucedido, y no conoció hasta más tarde cómo los cronometradores le habían salvado de un accidente de consecuencias inimaginables, y Temple, en la base de salida, tampoco conoció inicialmente los detalles. Lejos de respirar aliviados, parece que en ese momento empezaron verdaderamente los problemas para Wright y Temple. Patrocinados por OEC, la marca británica no podía permitirse que se publicitara que el récord se había conseguido con Zenith, un fabricante que ya se encontraba en dificultades e iba camino de la bancarrota. Así que ese fue el punto de partida de un hilo de mentiras que comenzaron a gravitar en torno a este récord. Lo de menos fue que se mantuvo la mentira piadosa de que OEC JAP figurara como marca con la que se consiguió el récord.
Pero para más ignominia, en el London Motorsport Festival el stand de OEC lucía con orgullo la moto que se averió en la tentativa, como si hubiera sido la que consiguió el récord. Semanas después, sin saber muy bien por qué y cómo, se desató el escándalo. La revista especializada alemana ignoró la polémica y simplemente informó de que Wright había batido el récord de Gene con facilidad, llegando a alcanzar los 243 km por hora con viento de cola. Ciertamente, el viento se presentó como un elemento fundamental para alcanzar semejante registro. En la carrera por el récord, ganar 1 km por hora suponía un esfuerzo titánico, pero Wright había mejorado la marca en más de 20 km por hora. Eso suponía que esa pugna que había permitido asistir a nada menos que 3 récords en solo 10 semanas se iba a interrumpir durante algún tiempo, porque se iba a hacer necesario un trabajo mucho mayor y una enorme cantidad de dinero para poder pagarlo. Esta pugna por el récord de velocidad comenzaba a parecerse a un partido de tenis, en el que los dos jugadores se dedican a restar las voleas desde el fondo de la pista, una situación en la que dos experimentados tenistas podrían mantenerse durante horas. Solo hacía falta que alguien cambiara el ritmo del juego, que desequilibrara la balanza. Hitler y Mussolini entran en juego. El 30 de enero de 1933, Paul von Hindenburg, presidente de la República de Alemania, nombra canciller a Adolf Hitler, a pesar de no haber ganado las elecciones realizadas en el otoño de 1932. Es un tiempo políticamente muy convulso. El anciano Hindenburg, falto de temple y ya próximo a su muerte, que se producirá en agosto de 1934, cede a las presiones de otros partidos políticos, que deciden respaldar al líder del NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, considerando que podrían controlarle con su mayoría y aprovechar la situación. Todo parecía bajo control. En su primer gobierno, Hitler solo contó con 2 ministros del NSDAP, pero creó un clima de desestabilización política que desembocó en unas nuevas elecciones el 5 de marzo de ese mismo año. Alcanza el 44% de los votos. Hitler no tiene la mayoría, pero el ambiente de crispación que han generado los grupos paramilitares de su partido, las SA-ISS, requiere una intervención inmediata y expeditiva desde el gobierno. Reúne al Parlamento alemán para proponer la denominada Ley para la Defensa del Pueblo y del Estado, que le concedía poderes extraordinarios, permitiéndole promulgar leyes durante un periodo de 4 años sin que fuera necesaria la aprobación del presidente ni el Parlamento. 444 parlamentarios votaron a favor y 94 en contra. El desastre se había consumado. Con Hitler en el poder y convenientemente regado con el dinero de los Thyssen, los Krupp y los Flick, 700 millones de marcos alemanes anuales hasta el final de la guerra, cualquier actuación destinada a engrandecer el nombre de la nación alemana era apoyada sin reservas desde el poder. El deporte del motor se ha convertido en deporte del pueblo, al servicio de la nación, declaró Adolf Hundlein, director del NSKK, Nationalsozialistisches Kraftfahrzeugs, el cuerpo motorizado nacionalsocialista. Los éxitos deportivos automovilísticos y motociclistas eran un excelente argumento de propaganda, además de ser el laboratorio ideal para el desarrollo de la nueva tecnología motorizada. Así, los trabajos de BMW en su carrera por el récord de velocidad recibieron todos los recursos de la ingeniería alemana disponibles en esos momentos, que no eran pocos. Las altas velocidades que se alcanzaban hacían necesario trabajar en la aerodinámica. Zeppelin puso a disposición de BMW su túnel de viento, la instalación más moderna de esas características de su tiempo, donde se probaban modelos a escala de los famosos dirigibles, y donde más tarde se evaluaron los Heinkel y Messerschmitt que empleó la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial. Siendo justos, hay que reconocer que BMW inició esos trabajos en 1931, antes de que Hitler ascendiera al poder. Ya entonces eran conscientes de que, dadas las altas velocidades en las que se movía el récord, era necesario perfeccionar la aerodinámica de la moto y del piloto, con la idea de crear un único elemento. De esta forma, desarrollaron un casco aerodinámico y un apéndice posterior en forma de embudo, que se acoplaba al trasero del piloto, mejorando notablemente el rendimiento. Este llevaba un ajustado traje de algodón engomado que evitaba cualquier freno aerodinámico del equipamiento, como sucedía en el pasado. El trabajo de desarrollo prosiguió durante prácticamente 3 años, con tentativas en varios escenarios. La marca de Wright fue tan elevada que hizo falta mucho tiempo para superarla, hasta que, el 18 de noviembre de 1933, BMW desplazó su equipo hasta la localidad húngara de Tad, donde Gene fue capaz de rodar a 244,40 km por hora, lo que mejoraba la discutida marca de Wright conseguida en Cork. Y 11 meses después, el 16 de octubre de 1934, en Lyon, Hungría, Gene volvía a mejorar el registro dejando el récord de velocidad en 246,069 km por hora. Hundlein, el líder del NSKK, ensalzó la gesta de Gene como una purificadora lluvia de primavera. El nacionalsocialismo ha limpiado el letargo de la posguerra y dado una nueva visión del deporte del motor, como en todo lo demás. Todo fluye y está en movimiento. La camaradería de aquellos dispuestos a construir este deporte ha convencido sus mentes de que están orientados hacia un único objetivo, Alemania. En 1935 BMW pone en pista la que será, sin lugar a dudas, la moto más importante del momento, la BMW R5 compresor, de 492 centímetros cúbicos y una potencia de 90 CV, con la que la barrera de los 300 km por hora comenzó a estar al alcance del ser humano.
Su evolución llevó a realizar en 1936 una carrocería completa, con carlinga incluida, que tenía el aspecto de un pequeño avión sin alas. Con la nueva aerodinámica, Gene padecía enormes problemas de manejabilidad cuando superaba los 240 km por hora. Los problemas no se solucionaron hasta que intervino Ferdinand Porsche, diseñando una cola de pez que aportó la estabilidad necesaria. Por entonces, otro actor había entrado en juego, Italia. Desde su marcha sobre Roma en 1922 al frente del Partido Nacional Fascista, Benito Mussolini, y el Duce, impuso un régimen totalitario, la dictadura fascista, que propugnaba la creación de una gran Italia que reinara sobre el Mediterráneo, rememorando los lejanos tiempos del Imperio Romano, lo que le llevó a una guerra de conquista colonial por Túnez, Libia, Abisinia y Etiopía, con el beneplácito de la débil sociedad de naciones nacida tras la Primera Guerra Mundial, que no supo parar los pies al bravucón de Mussolini. Quizás porque, con su rimbombante coreografía, más que un estadista serio parecía un actor de ópera bufa. Es el problema de no tomárselos en serio. Y como vemos en la actualidad, nunca aprendemos. Lo cierto es que Mussolini, que se vanagloriaba de ser competente en todo, hasta montando en moto, no dudó en aprovechar los éxitos de la industria motociclista italiana en su beneficio. Italia vivía un momento de expansión tecnológica. Hay que remontarse a años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial. Los jóvenes ingenieros Piero Remor y Carlo Giannini se asociaron al conde Bonmartini, un pionero de la aviación comercial italiana, y crearon GRB. Su primer diseño fue un motor de 4 cilindros en línea. El conde Bonmartini, que poseía CNA, Compagnia Nazionale Aeronautica, quedó tan impresionado con el trabajo de GRB que buscó nuevos recursos con los que seguir desarrollando el prototipo. Creó una nueva empresa, Opra, Officine di Precisione Romane Automobilistiche, y logró financiación de acaudalados miembros de la aristocracia italiana vinculados al clero vaticano y al preponderante fascismo. La principal actividad de Opra era la aeronáutica, por eso el progreso del proyecto de Remor y Giannini fue lento, ya que también tenían que dedicarse a los proyectos aeronáuticos de la marca, y Giannini terminaría finalmente decantándose por esta área de trabajo, realizando ambiciosos proyectos experimentales, como un motor X-12 de aviación. Por su parte, Remor consiguió tener listo su motor tetracilíndrico de 500 cm3 con culata refrigerada por agua en 1929. La fábrica buscó un piloto acorde con el esperado buen nivel de la moto, y optó por Piero Taruffi, que además de un brillante competidor también era ingeniero, por lo que cumplía el perfil de piloto de pruebas. Taruffi compaginó su trabajo de desarrollo de la Opra 500 con las carreras, tanto en la moto italiana como en su propia Norton, que él mismo preparaba. Sin embargo, las primeras competiciones fueron un fracaso, sufriendo muchas averías, lo que desanimó al equipo. De hecho, esos reveses fueron los que hicieron que Giannini se centrara en proyectos aeronáuticos. Juntos formaban un gran conjunto, pero por separado asomaban las carencias. Según Taruffi, Remor era un brillante matemático y Giannini era muy creativo. Juntos podían resolver cualquier problema teórico, pero necesitaban urgentemente a alguien con experiencia práctica y habilidad para pilotar la moto al límite. Pero las cosas no son tan fáciles. Los problemas disolvieron el equipo, Taruffi regresó a sus Norton, Giannini se centró en la aeronáutica, y Remor comenzó a tener dificultades por su carácter, enfrentándose al conde Bonmartini por sus desacuerdos en las medidas que debían tomar para mejorar el diseño. Y así, en 1930, se despidió. Esos cambios de rumbo tan airados marcarían su carrera profesional. Se fue a OM, Officine Meccaniche, a diseñar motores de coche. El proyecto Opra, sin embargo, no cayó en saco roto. En 1933 Bonmartini requirió a Giannini para que recuperara el proyecto, de nuevo con la colaboración de Taruffi, que ya por entonces también estaba centrado en las competiciones automovilísticas con Maserati, bajo la denominación CNA Rondine, en italiano, golondrina. Taruffi destacó en algunas carreras y fue especialmente notable por los récords de velocidad que llegó a conseguir. Pero se vivía en un periodo de gran inestabilidad, absolutamente volátil. En 1934 Bonmartini vendió CNA a la aeronáutica Caproni, que no tenía mucho interés en el motociclismo. Taruffi vio que el proyecto podría perderse y se puso en contacto con Giuseppe Gilera, constructor motociclista muy interesado en la competición como escaparate para sus productos. Gilera negoció con Caproni y en 1936 adquirió todo el material de competición, 6 unidades construidas, con lo que las CNA Rondine pasaron a denominarse Gilera. Justo antes de eso, la CNA Rondine 500 se había convertido en un inesperado actor en el mundo de los récords de velocidad. El 19 de noviembre de 1935 Taruffi había sido capaz de rodar a 244,870 km por hora en la autopista Luca, Alto Pascio, a menos de 2 km por hora del récord de Gene. Nadie contaba con ellos, pero ahí estaban. Mientras tanto, Gene y la BMW R5 compresor seguían progresando en su carrera en busca de los 300 km por hora. Para resaltar aún más el éxito nacionalsocialista, la grandeza de lo alemán, las tentativas pasaron a realizarse en la Autobahn de Frankfurt. Allí se realizaron 2 tentativas exitosas en el otoño de 1936. El 27 de septiembre Gene alcanza los 256,046 km por hora con la R63 compresor de 735 cm3, un nuevo récord de velocidad.
2 semanas después, regresa al mismo escenario con la nueva R5 compresor de 492 centímetros cúbicos, con la que llegará a los 272,006 km por hora. La barrera de los 300 km por hora está realmente al alcance de la mano. El trabajo aerodinámico realizado por BMW resultará clave para esta progresión, pero ello no quería decir que fuera más fácil. Seguramente era todo lo contrario. Gene estaba preocupado por la complicada manejabilidad de la moto con aerodinámica integral, que parecía un avión de combate sin alas. Resultaba tan ajustada que Gene tenía que pilotar sin casco para poder acoplarse al diseño de la carrocería. En ocasiones, prescindía de la carlinga para poder emplear la parte superior de su cuerpo para ayudar a dirigir la moto. Dominar la montura en esas condiciones resultaba heroico. Con semejante cobertura estatal por parte de Alemania e Italia para sus fabricantes y sus pilotos, nadie se esperaba que a esas alturas entrara en escena un piloto británico que, por su propia iniciativa, se convirtió en un contendiente imprevisto. Se llamaba Eric Crudington Fernyhough, y era un ingeniero y químico graduado en Cambridge, que sacrificó toda su existencia en pos del récord de velocidad. Antes de llegar allí fue un consumado especialista en las categorías inferiores de la época. Corrió el Tourist Trophy en 1927 en la clase Lightweight, sin mucho éxito, y en 1930, Fernyhough fue subcampeón de la categoría de 175 centímetros cúbicos en el Gran Premio de Europa, disputado en Spa, corriendo con una Excelsior, y al año siguiente logró el título de la categoría en Mondieri. Luego descubrió el embrujo de la velocidad. Fernyhough trabajó en el motor V2 de Brough Superior SS100 de 998 centímetros cúbicos, introduciendo algunos cambios en el sistema de sobrealimentación. Ferny, como se le conocía familiarmente, era un piloto talentoso y un hábil ingeniero, y también se distinguía por ser una persona bastante peculiar. Vivía una vida austera, marcada por los sacrificios, para destinar todo el dinero disponible a la preparación de la moto. Su comportamiento a veces rondaba lo ridículo. Reutilizaba los trapos que empleaba para limpiar el motor, y a su ayudante le obligaba a usar papel de periódico para esa labor, y cuando éste le pedía más papel, Ferny le decía que con un periódico al día debía tener más que suficiente. Eric Fernyhough encarnó una carrera en solitario contra BMW y Gilera sin el apoyo de ningún fabricante británico. Todos lloraron su muerte, pero ninguno le prestó ayuda cuando más la necesitó. También era un tipo supersticioso. Tuvo una mala caída el 13 de julio de 1933. Un viernes 13 volvió a sufrir un fuerte accidente, lo que le llevó a desconfiar de esa cifra. Fue tan reacio que rechazó realizar tentativas de récord en cualquier día 13 de cualquier mes. Y para conjurar ese maleficio que decía que le habían echado, pintó un gato negro en su casco y en el frontal de todas sus motos, una imagen que siempre le acompañó y que provocó que tanto él como sus motos fueran conocidos como Scalded Cats, gatos escaldados. Nadie podía imaginar que un personaje tan extravagante, más parecido a un sabio loco que a un técnico riguroso, en comparación con el equipo de ingenieros que respaldaba las tentativas de Gene y Taruffi en BMW y Rondine, Gilera, respectivamente, pudiera plantar cara a las mejores industrias motociclistas europeas. Al final, la lucha de Fernyhough representó una carrera contra el fascismo. Sus horas de trabajo en Brooklands, sin patrocinadores ni el respaldo de un fabricante, luchando para conseguir recursos económicos, como la exhibición para realizar el récord de velocidad en el circuito británico en 1935, donde alcanzó los 198,88 km por hora, al final terminarían dando sus frutos. Ya en noviembre de 1936 fue capaz de rodar en guión a 263,646 km por hora, una marca sin duda excelente. Estaba convencido de que podría atacar el récord de Gene. Así, en abril de 1937, Ferny regresó a avión. Tuvo muchos problemas de puesta a punto con la moto, con continuos fallos de las magnetos. Hasta tuvo que desplazarse a Budapest para encontrar un taller especializado que le ayudara a solucionar el fallo. Regresó a avión el día 19 para atacar el récord. Fue una jornada complicada, con mal tiempo y mucho viento, pero al final del día se dieron las condiciones favorables para que pudiera realizar sus tentativas. Unos de sus ayudantes, mientras revisaba la pista, se encontró una herradura, y el equipo lo interpretó como un buen augurio. Efectivamente, cuando salió a pista disfrutó de buenas condiciones y Fernyhough las aprovechó al máximo, alcanzando los 273,244 km por hora, que superaba por poco más de 1 km por hora el récord de Gene. No contento con eso, también estableció un nuevo récord de velocidad en Sidecar, alcanzando los 220,655 km por hora. Éxito absoluto. El regreso de Fernyhough fue de lo más jubiloso. El equipo se desplazaba por carretera en un gran camión Ford, donde trasladaba sus motos y su equipamiento. Atravesaron Hungría, Austria, Alemania y Bélgica en su camino de regreso a casa, y en numerosas ciudades fueron objeto de un caluroso homenaje organizado por los clubes locales, que salían a su encuentro con una caravana de vehículos y les agasajaban con copiosas cenas. El viaje fue de celebración en celebración, pero al llegar a Reino Unido, nadie los esperaba al desembarcar en Dover, ni tampoco en Brooklands, en su casa. Ferny y los suyos añoraban tanto cariño recibido en el continente cuando apareció un oficial uniformado que le entregó un sobre. Fernyhough lo abrió y no dio crédito, era una multa de 2 chelines y 4 peniques. Era lo último que se podía esperar.
¿Y por qué no un reconocimiento desde la corona, nombrándole caballero del Imperio Británico, como se hizo con Malcolm Campbell y Henry Seagrave cuando lograron sus récords de velocidad automovilísticos? Fernie Hough explotó cuanto pudo su récord. En junio fue el invitado de lujo en el Dutch TT de Assen, donde realizó una vuelta de exhibición con su moto. Disfrutó al máximo del momento porque sabía que, tarde o temprano, llegaría la respuesta de sus competidores. El 21 de octubre de 1937, Taruffi atacó el récord de Fernie con una nueva hilera en la autoestrada Brescia-Bergamo. El equipo italiano había desarrollado una carrocería aerodinámica en colaboración con Caproni, cuyos estudios fueron aprovechados por el fabricante italiano para la elaboración de la carlinga de un avión de combate. Esa carrocería, realizada en aluminio, cargaba a la hilera con 20,5 kilos más, pero su excelente penetración aerodinámica permitía mejorar en 56 km por hora su velocidad punta. Sin embargo, como le sucediera a Gene con la BMW R5 de aerodinámica cerrada, la moto se volvía muy inestable cuando se acercaba a los 250 km por hora, así que Taruffi decidió prescindir de la zona central de la carrocería, manteniendo solo la carlinga delantera y la cola trasera. Y fulminó el récord de Fernie Hough por menos de 1 km por hora, 274,181 km por hora. Su reinado sería breve. En noviembre, Gene y la BMW R5 compresor, que ya alcanzaba los 108 CV de potencia, ponen rumbo a la autobahn de Frankfurt con una nueva aerodinámica desarrollada en el túnel de viento de Messerschmitt. Una gran aleta dorsal fue añadida a la moto para solucionar los problemas de estabilidad, que estuvieron a punto de provocar un accidente de Gene, del que se salvó milagrosamente gracias a su habilidad. Lucía sendas esvásticas nazis en los lados de la aleta que se mostraban prominentes. No era para menos porque esta tentativa de récord se desarrolló a lo largo de un evento de 5 días en los que BMW, DKW, Auto Union y Daimler-Benz iban a buscar la máxima velocidad por la gloria del Reich y su Führer. Las pruebas con la nueva BMW R5 revelaron que las mejoras aerodinámicas la hicieron aún más difícil de controlar, provocando la desconfianza de Gene. A un competidor alemán no le está permitido tener miedo, respondió Hunlein, el director del NSKK, al escuchar las quejas de Gene. Con buen criterio, decidieron introducir cambios en las aletas de cola y eliminar la carlinga, lo que permitió a Gene volver a usar su casco. Con esa nueva configuración lo volvió a intentar el 28 de noviembre, consiguiendo superar la marca de Taruffi para rodar a 279,503 km por hora, un récord increíble. Ernst Gene y la BMW R5 compresor con la que establecería el récord de velocidad en 1937. 2 meses después, Gene anunció que abandonaba la carrera por los récords de velocidad, porque consideraba que el riesgo que se estaba alcanzando ya era excesivo. Fernie Hough, sin embargo, lo seguiría intentando. Pasó ese invierno recuperándose de una complicada fractura de brazo sufrida en el mes de julio en el Gran Premio de Suecia, que necesitó de 3 operaciones. Pero en la primavera de 1938 estaba listo para intentarlo de nuevo, así que puso rumbo a Hungría para realizar una nueva tentativa en la carretera de Gion. Sin embargo, el 12 de marzo de 1938 Hitler inició el Anschluss, la anexión de Austria en el camino para la formación de la Gran Alemania. A Fernie Hough aquello no le alteró y mantuvo sus planes, aunque eso suponía tener que atravesar Alemania y Austria en unos momentos tan delicados. En abril pusieron rumbo a Hungría. Al adentrarse en Alemania y Austria se toparon con frecuencia con movimientos de tropas de la Wehrmacht, unidades motorizadas bien equipadas, y tuvieron que superar frecuentes puntos de control. Por suerte para ellos, nadie los tomó por espías británicos, que habría sido lo más normal dadas las circunstancias. Al llegar a Gion se encontró con un clima horrible que imposibilitaba cualquier tentativa, y no dudó en regresar a casa de inmediato, realizando un viaje relámpago. Neville Chamberlain exhibe el documento firmado por Hitler en Múnich. Si hubieran preguntado al bueno de Fernie habría dado una información más veraz sobre lo que estaba sucediendo en el este de Europa. Más le hubiera valido al Foreign Office británico haber preguntado al intrépido Fernie Hough por aquellos movimientos de tropas en el corazón de Europa para conocer la realidad de la situación y así poder entender las verdaderas intenciones de Adolf Hitler. Seguramente, con esa información se habrían ahorrado el ridículo que sufrió el primer ministro Neville Chamberlain cuando viajó en septiembre a Múnich para encontrarse con Hitler y aceptó firmar el ominoso acuerdo de Múnich que puso a Checoslovaquia a los pies de los caballos alemanes. Fernie Hough no tardó en regresar de nuevo a Gion. Fue a finales de abril. Le esperaban los miembros del Royal Hungarian Automobile Club, que serían los encargados de homologar los registros, y se acordó que la tentativa se realizara el 23 de abril. Fernie cumplió con su protocolo habitual, su pasada por el recorrido para calentar el motor y revisar la pista, y Rowland, su ayudante y compañero de fatigas, colocó, como era su costumbre, su camión a mitad de recorrido para controlar su paso. En la primera pasada, rodando a fondo, la moto empezó a agitarse y vibrar, mientras Fernie Hough intentaba desesperadamente hacerse con el control, hasta que fue descabalgado y salió volando hacia un muro cercano, mientras la moto se destrozaba. Cuando llegaron hasta él, Fernie Hough yacía inconsciente. Trasladado al cercano hospital de Semmelweis, solo pudieron certificar su muerte a causa de una fractura de cráneo. Al parecer, una ráfaga de viento fue responsable del accidente. La noticia de su muerte llenó de dolor a los grandes aficionados europeos, que mostraron su apoyo y sus condolencias a Rowland en su solitario viaje de regreso a casa.
Pobre Fernie, le echarán de menos mucho más en el continente que en Inglaterra, escribió Rowland. El día de su entierro llegó al cementerio de Boscombe una corona de flores desde Alemania, enviada por Ernst Gene. A mi caballeroso camarada, decía en la cinta. Los medios británicos, que nunca le mostraron apoyo, escribieron compungidos obituarios, y todos lamentaron la enorme pérdida que suponía para el prestigio del motociclismo británico la muerte de Fernie Howe. Se ve que en Reino Unido también se entierra muy bien.